Hola, mi nombre es Gastón Cedillo, investigador titular del Instituto Mexicano del Transporte, responsable técnico del Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística de la Coordinación del Transporte Integrado y Logística. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi presentación titulada Inteligencia Colectiva en Logística aplicada a la distribución urbana de mercancías. Antes que nada, quiero compartir con ustedes una idea expuesta en una publicación de 1720 que nos habla sobre la cooperación entre las personas. Y cito, cuando los individuos cooperan estrechamente, los costos de transporte son forzosamente menores. Es decir, que este enfoque de colaboración, cooperación, puesta en práctica de esfuerzos en común, es un enfoque conocido como efectivo desde hace bastante tiempo. La agenda que articula esta presentación el día de hoy está organizada alrededor de 4 puntos. Primero que nada, quiero presentarles lo que es el diseño del Logistics Lab. El Logistics Lab es un laboratorio viviente, un Living Lab, el primero en América Latina, enfocado en analizar prácticas de logística urbana. El segundo punto es la fase 0, es decir, la fase de inicio para el desarrollo de proyectos de colaboración para hacer innovación, investigación en este Logistics Lab. La fase 0 fue la identificación de los mejores lugares para ubicar bahías de carga y descarga en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro. En el punto 3 les presentaré los resultados obtenidos y en el punto 4 los siguientes pasos. Quiero resaltar que este proyecto acaba de ser galardonado con el premio Intertraffic de América Latina. Bueno, primero que nada me gustaría iniciar explicando qué es lo que entendemos por inteligencia colectiva en logística. Para nosotros, inteligencia colectiva en logística es la capacidad para co-crear soluciones a retos logísticos complejos mediante la sinergia del ecosistema de personas y organizaciones involucradas, quienes comparten información, conocimiento y mejores prácticas, consiguiendo un desempeño conjunto que individualmente sería imposible alcanzar. Esto significa que lo que se está pretendiendo, pues, es buscar mejorar los mecanismos de colaboración entre las personas de tal manera que se potencie el conocimiento, las prácticas, la experiencia que ellos tienen en la resolución de un problema en específico. Bueno, por otro lado, podríamos decir que no es inteligencia colectiva en logística, ¿no? En general, inteligencia colectiva no es cuando los diferentes actores tratan de avanzar cada uno con su propia agenda, estorbándose mutuamente, ¿no? Y esta imagen lo explica todo. En este caso, los diferentes conductores quisieron atravesar primero que los demás esta intersección y como vemos, en realidad, pues nadie lo está logrando, ¿no? Esto mismo sucede también en la parte de distribución urbana de mercancías. Por ejemplo, aquí vemos una zona de carga y descarga. En realidad ahí tenemos una bahía, en realidad es para un solo espacio, pero debido a la falta de coordinación, en ese momento preciso llegaron más o menos 5 empresas que están buscando hacer la operación de descarga de sus productos y que en realidad pues terminan estorbándose tanto entre ellos como pues en este caso los usuarios que serían también los peatones, ¿no? En el caso del diseño del Logistics Lab, bueno, pues antes que nada es importante establecer cuáles fueron los paradigmas de base, ¿no? Se busca un desarrollo económico sostenible. En este caso, de lo que se trata es de reducir el impacto ambiental de las operaciones de distribución urbana de mercancías
y también de hacerla más eficiente, de tal forma que coadyuve a la competitividad de las ciudades, ¿no? Entonces, es a través de esta idea que se busca mejorar la fluidez de las cadenas de suministro, en este caso, urbano, ¿no? Bueno, los modelos de distribución urbana de mercancías se han desarrollado en economías avanzadas, principalmente en Francia ha habido bastantes avances, en Holanda, en España, que son las ciudades que sintieron, vamos a decir, primero la presión de organizar estas operaciones debido a la traza urbana con la que cuentan y que les exigía un mayor orden para poder dar cabida a los diferentes flujos que se mueven en esas ciudades. Pues lo que hemos estado viendo es que es importante desarrollar nuevos modelos que estén adaptados a las necesidades, a las formas de consumo, a las dinámicas que se tienen en mercados emergentes, como es el caso de México. Es importante saber también que se prevé que para el 2050 el 86% de la población de América Latina ya viva en las ciudades. Esto significa que vamos a tener un incremento de necesidades de movimientos en la misma infraestructura, entonces tendremos que compartirla y para ello tendremos que coordinarnos, ¿no? También consideramos que, bueno, las ciudades van a ser los nuevos polos de desarrollo global, si bien a lo largo de la historia, desde luego, siempre han sido elementos muy importantes de la interacción humana. En realidad, estamos viendo que poco a poco, con la urbanización creciente, estos polos van a ser muy importantes para el crecimiento económico, social del planeta. Por otro lado, sabemos que la efectividad, digamos, de la logística depende sobre todo de los últimos 100 metros, es decir, de los últimos pasos para hacer que la mercancía llegue a, en este caso, las tienditas de barrio, que fue, digamos, nuestro enfoque, ¿no? Tienditas de barrio, bares y restaurantes y tiendas de conveniencia. Más adelante lo vamos a revisar con más detalle. También hemos visto que el transporte de carga en zona urbana es un elemento clave de la movilidad en las ciudades y, sin embargo, al menos en nuestra región, estoy hablando de México y los países en América Latina, no le hemos dado la importancia debida. Cuando hablamos de la movilidad, pues regularmente nos enfocamos en lo que es el transporte de personas, ya sea transporte público o transporte privado, pero regularmente el transporte de carga se deja fuera de la ecuación. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta de que en realidad, pues dentro de las administraciones públicas, a los diferentes niveles, no se tienen profesionales con las competencias en el área de logística. Por lo tanto, es un tema que está, por así decir, es un punto ciego de la administración pública. Y bueno, eso significa que no tienen, la parte privada no tiene una contraparte en la parte pública. Y bueno, es uno de los elementos por el cual la colaboración entre las diferentes partes para mejorar la distribución urbana de mercancías, pues no se da. Entonces no se tiene hasta este momento un diseño de soluciones que sean colectivamente inteligentes, es decir, que de ambas partes, para empezar, vean de la misma forma el problema, o por lo menos coincidan, digamos, en las problemáticas, para después, en una diversidad de opiniones, poder proponer soluciones colectivamente inteligentes. Otro aspecto importante a señalar aquí es que, de hecho, en 2010 se publicó un documento por parte de la Agencia de Cooperación Alemana, donde identificaron que en los países emergentes hasta un 40% de la congestión urbana se podría atribuir a la distribución urbana de mercancías. Realmente, pues es un porcentaje muy alto, desde luego depende de la ciudad, vamos, del contexto, las dinámicas, pero bueno, digamos, el potencial es muy alto. Por otro lado, Leticia Dablanc, que es una referencia a nivel mundial en el tema de logística urbana, una investigadora
francesa, publica desde 2006 un estudio donde nos comenta que alrededor del 20% de la contaminación por CO2 en zona urbana es derivada de esa distribución urbana de mercancías. Y bueno, otros estudios, por ejemplo, en 2012-2011, nos muestran que el 30% de los costos de transporte en las cadenas de suministro se derivan de esa parte urbana que tienen que hacer todas estas cadenas para acercarse a su mercado final. Desde luego hay muchos otros estudios que comprueban, digamos, estas aseveraciones. Muestro estas afirmaciones de estos documentos, digamos, porque son, por así decir, emblemáticos, ¿no? Bueno, esta es una imagen que muestra la zona centro de la ciudad de Santiago de Querétaro en un punto específico que se denomina la Fuente de Neptuno. Y es en un momento muy particular donde, como les comentaba al inicio, varias empresas llegan al mismo punto a querer hacer su operación de descarga para abastecer pequeños negocios. Y vemos que, bueno, al momento de que llegan sin coordinación, pues se genera, digamos, una solución no colectivamente inteligente, por lo tanto, sobrecostos para todos los participantes, hablando de los privados, pero también hablando de la parte de sociedad, ¿no? Otros aspectos que se dan cuando no se tiene una adecuada ubicación y coordinación en el uso de estas bahías de carga y descarga, pues son, como lo vemos en la imagen, operaciones que se tienen que hacer en puntos no definidos para ello. Aquí vemos, por ejemplo, un taxi ocupando esa bahía de carga y descarga, más adelante del vehículo azul. Y bueno, esto también implica el desconocimiento por parte de la sociedad de la importancia de las bahías de carga y descarga para tener un flujo adecuado de vehículos y pues también como apoyo a la competitividad económica de la ciudad. Por otro lado, también del lado derecho, vemos el abastecimiento que se está dando a un negocio en un vehículo que no tiene las dimensiones adecuadas, ¿no? En este caso, desde luego, desde la lógica del transporte, entre más grande sea el vehículo, pues el costo por producto transportado resulta menor. Sin embargo, como ustedes pueden ver, pues hay una afectación hacia la circulación debido a las dimensiones excesivas del vehículo en la zona donde hace su operación. Por otro lado, también, al no tener espacios adecuados, pues se pueden dar situaciones complicadas como la que vemos en la imagen, donde se usan bahías que no son para operaciones de carga y descarga, pues para hacer el abastecimiento de los negocios. Entonces, bueno, como antecedentes tenemos que regularmente ante este tipo de problemas, las administraciones públicas reaccionan haciendo restricciones de acceso, es decir, limitando la circulación de los vehículos de carga. Y esto, pues, no forzosamente puede ser una buena opción debido a que, pues, genera una barrera artificial, un cuello de botella artificial para las cadenas de suministro. Por otro lado, también se ha intentado decir, bueno, que este problema se puede resolver con vehículos más pequeños. Sin embargo, pues vehículos más pequeños, desde luego también generan un mayor costo en cada producto transportado y sobre todo generan congestión, ¿no? Ahora, también se dice, bueno, se pueden utilizar vehículos eléctricos. Y efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista del impacto al medio ambiente, podría uno decir que un vehículo eléctrico reduce ese impacto. Sin embargo, el tema es que si tenemos vehículos que no están coordinados, sean chicos o grandes, pero no tienen una optimización en su reparto, porque no tienen puntos a donde llegar a hacer su operación de manera sincronizada con otras empresas, lo que va a suceder es que ellos igualmente van a generar congestión y otros vehículos que circulan sobre la misma infraestructura y que no tienen, digamos, la tecnología de motores eléctricos, pues van a generar la contaminación. Finalmente, de lo que se trata es de no resolver solo una parte, sino verlo
como un sistema. También se ha hablado de contar con un mejor software de optimización, pero hasta ahora muchas de las soluciones, en este caso aplicadas en nuestro país, son plataformas o son algoritmos que buscan optimizar las rutas de forma individual, es decir, que cada empresa va, entre comillas, a optimizar su ruta, pero sucede que llegan a puntos en común donde pues finalmente se estorban y la optimización pues queda reducida. Otra potencial idea de solución es, bueno, pues vamos a incrementar la utilización del e-commerce, pero en realidad pues esto viene a presionar aún más al sistema, ¿verdad? Porque tenemos a un mayor número de actores entregando mercancías en el espacio público. Entonces, bueno, quiero comentarles que este proyecto se inicia en 2015 con una reunión que se tuvo en la ciudad de Eindhoven con el profesor Jean-François. Ahí se definió posibles líneas de cooperación y posterior a eso, desde 2016, desde el inicio del año 2016, se tuvieron reuniones por parte de personal del IMT con actores públicos y privados y se buscó, digamos, ganar, pues digamos, el apoyo de los diferentes actores para el desarrollo de este proyecto. Finalmente, después de visitar varias empresas y varias autoridades, donde tuvimos el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, finalmente fue la ciudad de Querétaro la que decidió aceptar muy activamente que se implementara en el centro histórico el primer laboratorio viviente, digamos, de este tipo en América Latina. Posteriormente se firmó un convenio entre el IMT y el CONACYT para operar este laboratorio con la idea de posteriormente generar una red de laboratorios a nivel nacional, sobre todo en las principales ciudades, ¿no? La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, este fue, digamos, como el panorama desde el inicio, ¿no? Y bueno, desde luego, para estos procesos se contó con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, quien apoyó de manera pues muy decidida con la colaboración del profesor Jean-François de la Universidad Técnica de Eindhoven. Bueno, se hizo la presentación de este proyecto ante tomadores de decisiones de empresas muy importantes de la distribución de productos empaquetados en México y desde luego surgieron preguntas, pero gracias a esa interacción se comprendió la importancia del proyecto y cómo a través de colaborar inteligentemente se podrían reducir costos para todas las partes. Se tuvieron reuniones de trabajo muy intensivas con miembros del INPLAN Querétaro. Realmente fue a través del INPLAN que se logró hacer, digamos, la conexión, cooperación con el municipio de Querétaro. Digamos, el INPLAN como la institución técnica del municipio es, digamos, con la que estuvimos trabajando muy de cerca para poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, pues, ¿cuáles fueron los objetivos del Logistics Lab? Primero que nada, lo que se buscó fue desarrollar un ecosistema, ¿no? Es decir, involucrar a los diferentes actores, tenerlos en la misma mesa para, a través de esa interacción frecuente, desarrollar lo que le llamamos inteligencia colectiva en logística, ¿verdad? Es decir, buscábamos alinear perspectivas y de esa manera coordinar esfuerzos. Entonces, bueno, se buscó desarrollar experimentación activa, es decir, provocar que los actores tuvieran la confianza de ir a desarrollar estas actividades sabiéndose observados, pero que a través de esta práctica íbamos a poder todos aprender a resolver los retos que teníamos para la distribución urbana de mercancías en la zona seleccionada. Esto hace que las diferentes partes aprendan en tiempo real, ¿no? Entonces, estas innovaciones pequeñas pero continuas
permiten que los actores vayan compenetrándose de la problemática y al mismo tiempo entendiendo las soluciones. Entonces, digamos, es una herramienta muy poderosa de cambio, porque no se está viendo un reporte, no se está leyendo algo, incluso ni viendo un video, se está viviendo la problemática y también se está viviendo la solución. Desde luego, es un reto muy fuerte la coordinación de las diferentes perspectivas. Para ello utilizamos una metodología que desarrollamos en el IMT para precisamente la metodología de inteligencia colectiva en logística, que nos permitió llevar con éxito este proyecto. Entonces, se buscó crear esas experiencias de aprendizaje para formar a los futuros líderes logísticos, y esto hablando de los profesionales ya en la empresa, también a los académicos y sobre todo, pues, estudiantes, ¿no? Digamos, la premisa básica es tomada de una propuesta de Pierre Levy, que nos dice, nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. Es decir que, vamos a decir que llegamos a la mesa todos con una parte de entendimiento de la problemática y también con una parte de la solución, pero es sobre todo tener esa disposición a colaborar, la disposición a entender que no es una sola persona la que lo sabe todo, sino que es el grupo que va a llegar a proponer las mejores soluciones. Porque es importante saber que la mejor solución para Querétaro, por ejemplo, puede no ser la primera mejor solución para una ciudad como San Luis Potosí. Es un ejemplo nada más, pero si bien es cierto que hay soluciones básicas que pueden ser replicables, hay otras que dependen de la voluntad, de la perspectiva, de los intereses de las personas que están construyendo esa solución. Por lo tanto, si bien sería muy atractivo pensar que se tiene una solución estándar para que todas las ciudades lo utilicen, en realidad tendríamos algunas soluciones básicas, pero realmente el impacto se genera cuando el grupo llega a coincidir en las soluciones que más les convienen. Y es ahí donde se da una especie de bola de nieve, porque hay un momento en donde se hace un clic y los diferentes actores colaboran de manera muy intensiva y hacen crecer esas ideas que tienen de solución en una solución muy particular para el contexto en el que están operando. Como se sienten muy bien, puesto que ellos definieron esa solución en conjunto, claro, con la guía de una coordinación, esto hace que la adopten y sea, pues, muy exitosa. Bueno, estos son los miembros de este Living Lab. Como ustedes pueden ver, hay actores de la parte académica, ¿no? En este caso, el Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística del IMT y la Universidad Tecnológica de Eindhoven, la parte académica. La parte empresarial participó Jumex, TomTom, Heineken, Bimbo, Bonafont y el grupo PTB. De la parte gubernamental está el Implan Querétaro, la Embajada del Reino de los Países Bajos y el CONACYT. Y de la parte sociedad, la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, AC, Coparmex Querétaro y el Clúster para la Innovación Logística de Querétaro, AC. Bueno, la metodología, que es en realidad lo que les presento aquí por cuestión de tiempo, les presento una metodología muy general. Desde luego, cada una de ellas tiene aspectos muy detallados y sobre todo, una metodología muy importante, pues es la de inteligencia colectiva en logística. Pues bueno, para empezar se definió la zona de estudio. Se estableció que fuera 1 kilómetro cuadrado porque es una manera de enfocar esfuerzos y hacer que las dinámicas sean observables. Una área más amplia, pues implicaría mayor inversión de recursos por los diferentes actores, las empresas, los académicos que observan, pues en este caso incluso la autoridad, etcétera. Entonces, se define 1 kilómetro cuadrado de tal manera que se puede focalizar el esfuerzo para observar la práctica imperante en ese momento y también luego para implementar una solución. Bueno, se estableció
el problema, ¿no? Y en ese momento, bueno, se propuso ir hacia observar las operaciones de carga y descarga, que como les comento se define como la fase cero, porque digamos que este solamente es el piso a partir del cual se comienzan a proponer soluciones pues, más elaboradas, ¿no? Luego se obtuvieron los datos clave, la idea sobre todo era medir tiempo, costo y confiabilidad. Se hace un mapeo del proceso, este es un proceso, un enfoque abductivo, donde va y viene uno al terreno, o sea, son iteraciones entre el terreno, en este caso el kilómetro cuadrado en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, y la literatura, es decir, los trabajos previos que se habían desarrollado y que tenían relación con lo que se quería llevar a cabo. Después, bueno, se desarrollaron escenarios, hizo análisis, se hicieron 2 pruebas piloto y a partir de ellas, pues, se obtuvieron, conclusiones, ¿no? Y se pueden hacer entonces recomendaciones como mejores prácticas para que sean implementadas por los municipios. La zona que nos sirvió de estudio es este kilómetro cuadrado que ustedes ven dentro de lo que es la zona de monumentos históricos bajo protección de la UNESCO en la ciudad de Santiago de Querétaro. Aquí quisiera compartir con ustedes un video que me parece muy interesante para que ustedes comprendan la importancia, digamos, de la zona en donde se nos permitió desarrollar el proyecto. La zona de monumentos históricos de Querétaro es una de las joyas mexicanas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por lo que la conservación y preservación de su autenticidad e integridad es un compromiso de la ciudad y de todos sus ciudadanos. El patrimonio mundial es el legado de sitios y monumentos con valor universal que recibimos del pasado, vivimos en el presente y transmitimos a las generaciones futuras. El 7 de diciembre de 1996, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO inscribió a la zona de monumentos históricos de Querétaro en tan prestigiosa lista, siendo Querétaro una de las 10 ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, por lo que su legado no es solo nuestro, pertenece a todos los pueblos del mundo. La zona de monumentos históricos de Querétaro comprende un área de 4 kilómetros cuadrados, formada por 203 manzanas que representan aproximadamente 1.400 monumentos históricos, construidos mayormente entre los siglos XVII y XIX. La traza inicial propuesta por los caciques indígenas era irregular y de crecimiento espontáneo. A partir de 1551 se establecieron los españoles, quienes realizaron un trazado en forma de retícula a regla y cordel muy característico de las ciudades novohispanas. Son estos dos trazados, el indígena y el español, los que reflejan la característica mestiza de la población. El patrimonio tangible de la ciudad lo reconocemos orgullosos en sus templos y conventos, como los de la Cruz, San Antonio, El Carmen, Santo Domingo, San Francisco, Capuchinas y San Agustín. En los retablos de Santa Clara y Santa Rosa de Viterbo. En sus numerosas construcciones civiles, como el Palacio de la Corregidora, la Casa de Cala, la Casa de la Marquesa y en su emblemático acueducto construido en el siglo XVII. A 20 años de su inscripción, existen retos por atender en la zona de monumentos históricos, como lo son: consolidar la habitabilidad, creando mejores condiciones para la vivienda;
la excesiva terciarización, creando una mezcla armónica de usos de suelo. La puesta en valor del sitio, difundiendo sus valores universales excepcionales, generando conciencia del respeto a lo heredado. Y un sistema de gestión que sea ejemplo a nivel internacional. Con el patrimonio cultural de la zona de monumentos históricos, los queretanos exaltamos nuestro pasado común, forjado con el patriotismo y el temple de nuestros antepasados y revitalizado con la esperanza de nuestros niños y jóvenes, que nos compromete, generando lazos de identidad y orgullo, y que traza nuestro destino en el mapa nacional con impacto internacional. Querétaro y los queretanos tenemos un compromiso con las generaciones futuras. Preservar las características de la zona de monumentos históricos que le dan su identidad, respetando los criterios que originaron su inscripción y que hacen de este sitio un lugar único y excepcional, próspero y conservado, que pertenece a todos los pueblos del mundo. Felicidades, Querétaro, por ser parte del patrimonio mundial. Bueno, como ustedes ven, se trata de una gran responsabilidad, ¿no? Estos son los límites de la zona de estudio. Como ustedes ven, hay 2.034 unidades económicas. Desde luego iba a ser muy complicado analizar todas ellas y fue por eso que se segmentó el universo de estudio, digamos, para solamente abarcar ciertas unidades económicas. Bueno, muy bien. Pasando a la fase 0, lo que son el enfoque de bahías de carga y descarga. Bueno, primero que nada, pues nuestro interés era coadyuvar a mejorar el proceso de abasto de las tiendas de barrio, las tiendas de conveniencia, bares y restaurantes, sobre todo por su alto impacto, ¿verdad?, en cuanto a la logística urbana, no solamente en el centro de la ciudad de Santiago de Querétaro, sino en general. Consideramos que este era un aspecto importante que estábamos viendo en común con diferentes centros históricos del país. ¿Qué nos dimos cuenta? Bueno, que hay diversos actores del transporte de carga, ¿no? Hay desde los pequeños propietarios que se autoabastecen, por lo tanto utilizan sus propios vehículos para abastecerse de mercancías. Están las empresas que hacen el abastecimiento. Existe también la parte de mensajería. Hay vehículos que trasladan materiales para la construcción. En fin, que realmente hay una cantidad de actores muy importante, nada más hablando del tema de distribución urbana de mercancías. Ahora, el tema es que cada una de estos actores desarrolla su propio sistema de rutas, desde luego sin conocer lo que hace el otro, por lo tanto, pues no existe coordinación. Y también nos dimos cuenta que la localización, diseño de lo que son los espacios de bahía de carga y descarga están desconectados de la demanda, es decir, que en algún momento se definieron estos espacios, tal vez por gestiones, digamos, la necesidad que tenían algunos negocios, pero en realidad, digamos, no responden a un estudio claro de la demanda, de tal manera que de forma técnica esté definido el punto donde debe estar ese espacio de carga y descarga, ni su capacidad, es decir, que también el número de espacios para acoger diferentes números de vehículos de carga esté de acuerdo a la demanda de esa zona. Entonces, esto pues no se encontró, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se tiene un diseño deficiente en cuanto a, como lo comenté, localización, el espacio, la cantidad. Los espacios luego son ocupados por actores que no tienen nada que ver con la parte de carga y descarga, vecinos, paseantes, taxistas, en fin. Esto pues habla mucho de que todavía no tenemos muy claro
digamos, el impacto que tienen los vehículos de carga cuando no tienen operaciones, digamos, fluidas, organizadas, para que de esa manera desarrollen su actividad y no se ocupe el espacio público pues más de lo necesario. La señalética también está incompleta, dañada, ¿no? De entrada también no se tiene una señalética específica para carga y descarga, al menos en México, y eso también pues genera pues inconsistencias y genera algunas problemáticas, digamos, al momento de hacer respetar la reglamentación. Bueno, en este espacio de 1 kilómetro cuadrado se identificaron los negocios, digamos, a donde abastecían las 4 empresas que participaban en el estudio. Hay que decir que se hizo un llamado general, digamos, a las empresas de este sector de alimentos empacados y bebidas, y fueron 4 empresas las que aceptaron este reto, ¿no? Que decidieron formar parte del proyecto. Desde luego nosotros estamos muy agradecidos con el hecho de que tuvieran esa voluntad de participar y darle forma a este proyecto. Otras empresas que, bueno, no contamos con su participación, pero sabemos que estuvieron observantes y que los resultados que se obtuvieron ahora los han implementado. Bueno, para las empresas que participaron, tuvimos la ventaja de que nos compartieron su información de operaciones, volúmenes de entregas, etcétera, y pudimos desarrollar incluso este tipo de mapas de calor, donde podemos ver, son mapas de intensidad, donde podemos ver las zonas donde tienen mayor número de operaciones, ¿no? Al mismo tiempo, también contamos con la colaboración interna dentro del IMT y compañeros especialistas en el análisis geoespacial con datos que son emitidos por celulares. Pudimos identificar las zonas, las horas pico y valle de tráfico en esa zona para establecer mejor o comprender mejor cuáles podrían ser las mejores horas para favorecer las operaciones de carga y descarga. Como les comentaba, aquí podemos ver en estas fotografías las señaléticas disponibles que pretenden informar sobre el espacio y el horario que se puede utilizar para la carga y descarga, que sin embargo, bueno, por un lado pueden estar incompletos, por otro lado no se respetan por parte de la ciudadanía, y también pues que pueden generar confusión, como el que está en la extrema derecha, que dice operaciones de carga y descarga, pero bueno, no aclara que son de carga y descarga de mercancías, por ejemplo. Entonces, la problemática central se ve en esta gráfica. Tenemos a las diferentes empresas optimizando, entre comillas, sus rutas, pero cuando llegan al espacio público, a una zona específica de dinámica intensa, digamos, pues hay una oportunidad para coordinar esos flujos de tal manera que tanto ellas como la sociedad pues resulten beneficiadas, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, este esquema representa lo que se pretendió hacer. Por un lado, actualmente se tiene una poca disponibilidad de espacio para estacionarse. Esto hace que los vehículos de carga estén dando vueltas hasta buscar un punto donde poder estacionarse para hacer la carga y descarga. Les genera mayor tiempo. Por lo tanto, los vehículos, en lugar de transportar, llegar al punto, regresar, etcétera, pues están paseando por las zonas, si puedo decir esto así. Y esto genera que cuando hay otras zonas que se tienen que abastecer, pues el resultado es que la flota tiende a crecer, ¿no? Entonces, la lógica era buscar que esos espacios estuvieran disponibles, y en ese caso, bueno, una vez que se tuvieran definidos en cuanto al lugar y capacidad, hubiera una reglamentación de tránsito que hiciera que se respetaran, para que entonces los vehículos llegaran, puedan hacer su operación de descarga, y así esos vehículos se utilicen de mejor manera. Por lo tanto, pues los vehículos salen más rápido de la zona, y por otro lado, si es eficiente la operación, podrían incluso
esos mismos vehículos ir a otras zonas a abastecer. Pero para que eso suceda, necesitamos, por un lado, la colaboración de la autoridad, por otra, la de las empresas y una articulación técnica que permita que ambas partes tengan esa estructura de colaboración que les permita alcanzar los objetivos. Bueno, después de hacer un análisis, pues digamos, detallado de la zona donde se geolocalizaron los negocios, se obtuvo información sobre sus volúmenes, horarios de abastecimiento, etcétera, se propuso un esquema como el que ustedes ven ahí, donde las empresas llegarían a estos espacios de carga y descarga y a partir de ahí se abastecerían a grupos, a clústeres de pequeños negocios a través de lo que se conoce como diablitos, ¿no? Bueno, para ello pues se desarrolló todo un modelo que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Bueno, como les comenté, tuvimos el apoyo de estudiantes que estuvieron levantando cuadra por cuadra la ubicación de los negocios. Con este levantamiento, pues se tuvo la información, por así decir, real en el momento en el que iba a iniciar el proyecto. Posteriormente, bueno, hubo estudiantes que nos estuvieron apoyando para lo que fueron el levantamiento de datos ya en cada una de las bahías que se definieron. Estos estudiantes se les capacitó, hubo un curso de capacitación para que ellos, pues, no solamente estuvieran preparados para lo que iban a ver, sino que les sirviera como base para que una vez dentro del proceso de captura de las prácticas operantes y luego de la, pues ya de la operación de la propuesta, ellos pudieran comprender mejor lo que iba a pasar y les sirviera como parte de su formación. Una, pues, agradable sorpresa fue que los agentes de movilidad estuvieron muy dispuestos, pero digamos la sorpresa fue que ellos estuvieron muy interesados en formarse, en entender más sobre este proyecto. Entonces también se les dio una formación rápida sobre, digamos, en qué consistía el proyecto, los objetivos, técnicas que se iban a utilizar y se tuvo una respuesta muy favorable. No solamente durante las reuniones de formación hubo muchas preguntas que plantearon, muy buenas, que desde luego nos hicieron pues reflexionar y nos ayudaron a estructurar mejor el proceso, pero sino que también durante el proyecto ellos fueron muy activos proveyendo información de lo que estaba sucediendo a través de los grupos donde estuvimos intercambiando información, sino que también ideas que ellos tenían para mejorar las compartieron. Entonces, realmente fue un proceso de inteligencia colectiva donde participaron no solamente los que teníamos previstos desde un inicio en el proyecto, sino que otros actores, al conocer el proyecto, involucrarse en la dinámica, se sintieron con la confianza de interactuar y participar. Y creo que esa es la parte más valiosa del proyecto, porque finalmente técnicas, matemáticas, técnicas informáticas, etcétera, pues están a disposición. Pero la construcción de un proceso en el que cada actor que participa se sienta en la confianza de proveer información e ideas y una vez adoptadas por el grupo, implementarlas, pues es una experiencia muy satisfactoria para todos los que participamos y sobre todo que si no existen otro tipo de dinámicas, es muy fuerte para que se sostenga en el tiempo, puesto que fue una solución construida por todos los actores. También contamos con la participación de empresas como TomTom, que muy amablemente pusieron dentro de los vehículos, embarcaron en los vehículos dispositivos GPS que nos permitió obtener información sobre los movimientos de los diferentes vehículos en la zona de estudio. Entonces pudimos saber cuánto tiempo tardaban desde que entraban a la zona de estudio hasta que salían, hacían toda su operación y salían, cuánto tiempo habían, digamos, invertido en cada una de esas bahías. Primero, cómo estaba antes, luego cómo
estuvo después, cuando se utilizaron las bahías. Conocimos la velocidad, los consumos de combustible, en fin, fueron detalles muy valiosos para comprender las ventajas de la propuesta que se estaba implementando. Aquí podemos ver algunas fotos. En este caso estamos viendo una bahía, que es una bahía simulada, porque como ustedes se lo habrán ya imaginado, una vez que se define la bahía, pues digamos está esta encrucijada de sí hacerla, fabricarla, digamos, o sea, interactuar directamente ya con la infraestructura urbana y hacer el espacio necesario. Y sin embargo, desde luego, la idea era más bien simular primero, digamos, con la realidad, saber si realmente estas bahías iban a funcionar. Y desde luego, cuando hablo simular, no me refiero a un software, porque en un software, pues, muchas cosas se pueden ajustar y eso sigue no siendo la realidad. Cuando fuimos a campo, pues nos dimos cuenta, sea que se tenía que mover del lugar donde nuestro algoritmo matemático nos había definido, igual ya la realidad nos daba otros parámetros, veíamos otras situaciones y había que ajustar. Claro, al utilizar esto que le llaman trafitambos, fue muy fácil ajustar y definir exactamente dónde era más funcional una bahía de carga y descarga. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una persona de la empresa que está con una tabla en la mano. Algo muy interesante, también muy satisfactorio, es que los ejecutivos de las empresas fueron el día de la implementación y tomaron sus propios datos para que pudiéramos contrastarlos. Además de que en ese momento pues estaban aprendiendo sobre esa solución. De tal manera que incluso al final del experimento no fue necesario entregarles tal cual un reporte, porque ellos habían visto lo que había sucedido y si les había o no funcionado. Entonces, ese también es otro elemento importante del proyecto. Aquí tenemos otra que podríamos denominar una superbahía, porque es de toda una cuadra, en una zona de alta intensidad en el abasto. Tenemos aquí otra de las bahías que, gracias a la Policía de Movilidad, fue hecha a respetar para los ciudadanos, de tal manera que se pudo realmente medir si una ubicación en ese punto era favorable para mejorar la fluidez en las operaciones de distribución urbana de mercancías. Bueno, una vez hecho el análisis, se dividió en 4 la zona de estudio y se pudo establecer que fue en los cuadrantes 3 y 4, donde hay mayor intensidad en las operaciones, que realmente se requería tener bahías de carga y descarga definidas. En el cuadrante 1 y 2, debido a que no fueron muy intensas las operaciones, esto facilitaba que se establecieran espacios, pero que, digamos, tuvieran una operación más flexible, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el cuadrante 3 y 4 nos dimos cuenta de que había una intensidad tan alta que eran necesarias muchas bahías, es decir, que bahías cada cuadra, y esto iba a generar también un problema de supervisión en el uso, es decir, que tampoco podríamos pretender que cada bahía, como durante el experimento, tuviera un agente de movilidad haciéndola respetar. Eso implicaba, pues, inversión en tecnología o buscar otra manera de hacerla respetar. Pero desde un enfoque de mercados emergentes, vamos a decirlo, tuvimos acceso al estudio que desarrolló el profesor José Holguín Veras, donde él propone corredores de carga. Y es ahí que se tuvo la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos una mezcla entre bahías y corredores de carga? Bueno, otro dato interesante fue que gracias a la base de datos que tiene TomTom, pudimos comparar lo que fue la velocidad y tiempo de viaje para la misma semana, pero en diferentes años. Y digamos, con base en este análisis, se pudo establecer que hubo un incremento de 8.3 en la velocidad promedio, es decir, que pues, hubo menos congestión, hubo 12.6% de disminución en el tiempo de traslado. Bueno, obviamente estos análisis requieren mayor profundidad, pero de manera, pues digamos, general, nos dio un primer indicador sobre que al hacer más fluida las operaciones de carga y descarga,
potencialmente podríamos influir positivamente en el flujo general de vehículos en la zona. Bueno, esta imagen es muy interesante porque ustedes pueden ver aquí, por un lado, lo que sería la ruta real, ¿no? En el lado izquierdo, donde ustedes ven cómo es la operación cuando no se tiene bahías de carga y descarga. Tenemos una distribución un poco caótica, ¿no? Hay diferentes factores, no solamente el hecho de que no encuentran lugar para hacer la operación, sino que también en ocasiones llegan, está cerrado el negocio. Este es otro tema también, donde también es importante que otro de los actores que se involucre de manera más fuerte es, en este caso, los propietarios de los negocios o los gerentes de los negocios, para sincronizar la llegada de los vehículos con el hecho de que sí estén ya abiertos y preparados para recibir la mercancía. Por el otro lado, pues vemos pues digamos, lo que sería la operación ya con bahías de carga y descarga. Entonces, tenemos, por ejemplo, que cuestiones que podemos ver, la longitud de la ruta en una operación, digamos, sin bahías de carga y descarga, es de 106 kilómetros, y ya utilizando las bahías de carga y descarga, tenemos una ruta de 46 kilómetros, es decir, que una reducción bastante importante, con lo que eso conlleva en horas de conducción, consumo de combustibles, etcétera, ¿no? Por otro lado, pues algo interesante a resaltar son estas gráficas donde pudimos constatar que se disminuyeron los viajes realizados, ¿no? Entre entregas directas, podemos ver ahí, contra el uso de bahías. Se redujo en 55% las paradas realizadas, porque ahora se hacían específicamente en la zona cercana donde se iban a hacer las operaciones de descarga. La distancia recorrida se redujo en menos 24%, y bueno, el costo total en pesos, de manera general para las 4 empresas, fue de menos 16% el costo de transporte, ¿no? Que desde luego, cuando vemos el menos 16% el tiempo de entrega, pues ahí hay una área de oportunidad muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, hay beneficios para ambas partes. Se tienen beneficios para las ciudades, menos tráfico, menos vehículos en las calles, ¿no? Por lo mismo. Vemos estacionamiento en doble fila que se reduce, por lo tanto, se reducen los bloqueos de las calles, menos emisiones contaminantes y menos ruido. Ese es otro elemento que no se midió en este estudio y que es muy importante, ¿no? Los niveles de ruido. Para las empresas, pues entregas más rápidas, menor número de viajes, mejor utilización de la flota y, bueno, en resumen, menor costo logístico. Este experimento pues, fue objeto de una publicación técnica que se presentó en el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro en 2018. Es un evento organizado por la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Y bueno, ahí se presentó el enfoque, se presentó, pues digamos, el algoritmo de solución que se estuvo experimentando. Ahora, ¿cuáles creemos que son los siguientes pasos? Bueno, como siguientes pasos, efectivamente tenemos que darlos muy rápido, porque los diferentes municipios, desde luego, con el interés de mejorar pues la fluidez dentro de lo que es su área de adscripción, pues están buscando restringir el acceso al transporte de carga en varias ciudades, ¿no? Ya lo hemos visto en Querétaro, en Guadalajara, etcétera. Y esto pues está generando tensiones entre los diferentes actores que más bien necesitamos para resolver la problemática, ¿no? Y bueno, esto pues nos ha llevado a plantearles las soluciones que encontramos, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos que era oportuno dividir los flujos, es decir, que habría flujos que van hacia los grandes almacenes, grandes restaurantes, que podrían ser abastecidos muy temprano, por ejemplo, de 5:30 de la mañana a 7:30 de la mañana. Y esto porque este tipo de negocios tienen personal que puede organizarse, que se le puede programar para que les reciban temprano, ¿no? Para el caso de los pequeños negocios, las tienditas de barrio, las tienditas de conveniencia, bares y restaurantes, podrían ser abastecidos a partir de las 8:30 y hasta las 12:30. Esto pensando en que sea un horario más cercano a su horario de operación normal. Se extiende, digamos, de como actualmente se
se extiende el horario por la mañana, y lo que se busca en este horario por la mañana es que culminen con todas las operaciones en ese horario y no tengan que regresar más tarde para evitar, pues digamos, mayores costos tanto para las empresas como para la sociedad. Entonces, bueno, se plantearon ya como acciones específicas, digamos, de común acuerdo con los diferentes actores, la designación, utilización de corredores de carga y descarga para tener un acceso y salida acelerada de los vehículos de carga. Por otro lado, también bahías de carga y descarga prioritarias, ¿no? Aquí se consideró mucho el uso óptimo del espacio público, de tal manera que las bahías propuestas son las exactamente necesarias para resolver la problemática, siempre bajo el paradigma de que hay una entidad que va a coordinar las llegadas a esas bahías. Porque si no tenemos esa parte de coordinación de las llegadas, lo que vamos a tener es simplemente, pues nuevamente vamos a tener congestión, cuellos de botella en los espacios de carga y descarga. Por otro lado, también, otra acción que ha sido muy importante, que ha sido muy señalada, es la de contar con una señal específica de carga y descarga, para que quede claramente establecido dónde son esas zonas y que también el ciudadano tenga la facilidad, digamos, de poderlas identificar. Otras acciones específicas, bueno, digamos, para que estas se lleven a cabo, los supuestos clave, pues es que se invita a todas las empresas repartidoras de productos en la zona, así como a los pequeños negocios ejerciendo el autoabastecimiento. Esto es importante porque necesitamos contar con todos los actores que van a tener necesidad de utilizar este tipo de infraestructura para que ellos se inscriban en un padrón. Y en ese padrón, pues digamos, ellos puedan proveer información actualizada y confiable que permita tener claridad sobre la suficiencia de las bahías, o sea, donde se ubicaron, la cantidad, la localización y, digamos, el espacio designado para este tipo de operaciones. Por otro lado, también, digamos, con la idea de garantizar la inteligencia colectiva en logística para el uso de estos espacios, pues lo que se busca es que haya un operador de sistema que ejerza el rol de coordinador. Es decir, que lo que buscamos es de que asigne, digamos, ventanas horarias para que puedan utilizar estos espacios. Y para ello, desde luego, se requiere un equipo que haga esa programación con base en las empresas que están inscritas en el padrón que previamente comentamos. Por el otro lado, pues para garantizar el uso óptimo de la solución, es necesario que el operador del sistema propuesto ejerza una acción de coordinación en ese uso a través de esa asignación de espacios. Ahora, algunas definiciones. ¿Qué son los corredores de carga? Los corredores de carga son ejes viales con suficiente capacidad diaria para asignar en horas valle la utilización de uno de los carriles a operaciones de carga y descarga, ¿no? Y en este caso, para el presente estudio, pues se definieron dos, que es la calle de Corregidora y la calle de Benito Juárez. Ahorita lo vamos a ver en un mapa donde creo que quedará más claro. Y luego se complementa esta solución con bahías de carga y descarga. Bueno, ¿qué son las bahías de carga y descarga? Para nosotros, bueno, son espacios clave en el abasto de mercancías de zona urbana, los cuales son definidos por la autoridad de la ciudad a un lado de la vialidad, comúnmente adyacentes a la banqueta, exclusivamente para estacionar los vehículos de carga a proximidad del destino en que se comercializan las mercancías. Su localización busca permitir el abasto dentro de un radio de alcance de entre 50 y 100 metros. Por otro lado, también tenemos lo que llamamos las superbahías. Son bahías de carga y descarga con capacidad extendida para albergar la operación de 3 o más vehículos de carga. Como vimos en el ejemplo, en este caso, en la ciudad de Querétaro tenemos este tipo de espacios. Ahorita los vamos a ver. Y por el otro lado también propusimos un espacio denominado Elysium, que es el espacio logístico y de soporte integrado urbano. Esta es una área con capacidad para desarrollar operaciones complejas a través de vehículos de carga que funcionan como almacenes móviles. Es decir, que en ese espacio pueden llegar vehículos de mayor dimensión que van a quedar estacionados por más tiempo y a partir del cual otros vehículos más pequeños o
a través de Diablitos, se van a mover las mercancías hasta su punto de destino, que no forzosamente queda entre 50 y 100 metros, puede quedar más lejos. Pero digamos que en este espacio hay, pues digamos, la holgura como para que los vehículos de carga más grandes puedan moverse. También ahí es un espacio que se tiene la posibilidad de que tengan puntos de carga. En el caso de que sean vehículos eléctricos, se pueden establecer puntos de carga de las pilas, de tal manera que mientras están parados están cargando pues la pila del vehículo y bueno, sirve para las diferentes funciones, por así decirlo, ¿no? Bueno, este es el mapa de soluciones propuestas para la zona de estudio en la ciudad de Santiago de Querétaro. Entonces tenemos dos corredores de carga. Como ustedes ven, el corredor que va de sur a norte, que es la calle de Corregidora, del lado, el cuerpo del lado derecho, se utilizaría para hacer las operaciones de carga y descarga, exceptuando un espacio donde se tiene un museo y un templo, ¿no? En el otro lado tenemos el corredor de carga Benito Juárez, de norte a sur, que también tiene ciertas particularidades, buscando estar cerca de las zonas donde van a hacer el abastecimiento las empresas. La zona Elysium, que ustedes ven ahí arriba, que es un poco en herradura, el espacio pues privilegiado para hacer operaciones un poco más complejas. Tenemos también las superbahías, que en este caso vemos ahí la bahía B, la bahía 10 y la bahía I, con 3 superbahías. Y luego tenemos un conjunto de bahías, de espacios que van desde la recepción de un vehículo a 2 vehículos de carga, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿recuerdan este resultado donde estábamos dividiendo la zona de estudio en cuadrantes? Resulta que en el curso del análisis, pues leyendo información, nos dimos cuenta, bueno, del trabajo que hace Salvador Rueda en Barcelona. Él es director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Él está proponiendo lo que llama supermanzanas. Entonces nos pareció interesante, pues lo que se estaba revisando en el estudio que estábamos haciendo en Querétaro, contra lo que él está proponiendo en Barcelona. Y en este caso, pues lo que él propone es establecer, digamos, zonas libres de circulación de vehículos que están constituidas por manzanas de 3x3 para que el abastecimiento se haga en periferia de esa zona o ciertos vehículos de carga pues puedan entrar, sobre todo servicios urbanos y de emergencia, y más bien los de carga pues quedan en periferia de esa zona, por así decir, protegida, ¿no? Entonces pensamos, ¿por qué no podría ser una solución en el caso de los centros históricos? Aquí un video que expresa pues lo que Salvador Rueda, perdón, está presentando. Bueno, el espacio público para mí es el que define la existencia de la ciudad o no. Porque podemos tener casas, pero no son ciudad, son urbanizaciones. Y no tenemos espacio público allí, tenemos espacio urbanizado, porque no sucede nada, son como cementerios. En cambio, las ciudades lo son porque tienen espacio público, es decir, un lugar en donde se pueden realizar todos los usos y las funciones que la ciudad nos permite. Que el niño pueda jugar, que pueda haber fiesta, que pueda haber intercambio económico, que pueda haber manifestación política, todo lo que la ciudad nos permite. ¿Qué es lo que nos hace ciudadanos? Es el espacio público lo que nos hace ciudadanos. Con el paso del tiempo hemos perdido el origen de la palabra, pero al final lo que define la ciudad es ese lugar que es la casa de todos, y es el que hace que los ciudadanos puedan manifestarse en toda su amplitud. El problema es que hemos ocupado el espacio por unos artefactos infernales, digo infernales porque hace mucho ruido,
pero infernales porque generan una contaminación horrible, porque ocupan todo el espacio, que no permiten hacer otra cosa que la gente circule por esos espacios. Es decir, que lo que tenemos que hacer es un cambio de modelo de movilidad que nos permita liberar el espacio que hoy ocupa la motorización. Las supermanzanas son células de unos 400-500 metros de lado, en donde la periferia nosotros la articulamos como si fueran vías básicas, conectadas unas con otras, nos da una red que está pensada para el vehículo de paso, el que quiere ir lo más rápidamente posible de un punto a otro de la ciudad. Pero el interior lo transformamos. Son áreas de 10 kilómetros por hora, no de 30, de 10 kilómetros por hora, donde pueden jugar los niños, donde las personas invidentes pueden deambular seguras, en donde se pueden hacer todos los usos que la ciudad nos permite y que en la situación actual no nos lo permite la motorización. Con las supermanzanas liberamos en una ciudad, como en el caso de Barcelona, el 70% del espacio que hoy ocupa la motorización. Con lo cual, las supermanzanas se nos revela como ese módulo que, dispuesto uno al lado del otro, nos permite generar redes de transporte perfectamente sincronizadas, el transporte público, el coche, el viaje a pie, la bicicleta, todo encaja, pero sobre todo además encaja que cuando tú coges la supermanzana en sí misma, puedes hacer un proyecto urbanístico de transformación y nosotros proponemos hacerlo a través de nuestro desarrollo teórico que se llama el urbanismo ecológico. Muy sencillo. Con la propuesta de supermanzanas no tienen que tirar ni una casa, ni un edificio. Y en cambio transformarán radicalmente la ciudad. ¿Saben por qué? Porque haremos que los peatones dejen de serlo para convertirse en ciudadanos. Podrán andar, naturalmente, sobre todo, pero además podrán jugar, podrán divertirse, podrán estar haciendo nada si no quieren, podrán intercambiar económicamente en ese espacio y entonces la actividad en ese espacio se multiplica por 1000, como en todas las ocasiones que nosotros lo hemos desarrollado, y ya son unas cuantas. Bueno, pues entonces dentro de los siguientes pasos que estamos proponiendo es el desarrollo, la organización de un comité técnico en distribución urbana de mercancías. En este caso debe ser para cada ciudad. Estamos proponiendo que la ciudad de Querétaro tenga el suyo. También empaquetar la herramienta de inteligencia artificial para coordinar las llegadas que se ha desarrollado. Por otro lado, también medir los indicadores de desempeño para establecer cuál es el valor logístico de las bahías de carga y descarga. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir realmente establecer desde un enfoque de la logística cuál es el valor de esta infraestructura para las empresas y para la ciudad. Por otro lado, pues el establecimiento permanente de estas bahías, de estos corredores, para continuar monitoreándolo. Un sitio web con información donde se tengan las normas, las reglas, los mapas de estas bahías de carga y descarga, que se puedan bajar desde una aplicación de celular también. Pues la certificación de marca Mi Centro Histórico, es decir, que es una certificación donde las empresas participantes pueden tener un distintivo que las destaque como socialmente responsables con la ciudad. También algo muy importante, pensamos, es conectar el otorgamiento de las licencias de funcionamiento con las bahías de carga y descarga. Es decir, de alguna manera, también de la misma forma en la que no se puede construir una casa sin que tenga espacio para estacionar 1 o 2 vehículos, pues también que los negocios operen, pero siempre y cuando pues tengan cercana o se les asigne de manera próxima una bahía de carga y descarga. Desde luego, esta es una responsabilidad de la autoridad, pero digamos que el comerciante esté consciente de que va a operar y que va a ser abastecido de tal o cual bahía de carga y descarga. Y bueno, también estamos considerando la planeación de
centros de consolidación de carga urbana como puntos a partir del cual se puede distribuir de manera capilar la mercancía, ya sea en bicicletas, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Y bueno, una de las cuestiones también que estamos en proceso, hay diferentes empresas líderes a nivel mundial que nos han ofrecido su tecnología de sensores para instalarlo en esta zona y con ello, ayudar a mejorar los flujos utilizando la tecnología. Entonces, bueno, pensamos que para el caso de ordenar los flujos, un siguiente paso podría ser evaluar lo que sería la definición de almacenes temporales, algunos almacenes a donde puedan llegar las mercancías incluso tal vez muy temprano y a partir de ahí en horarios ya donde los negocios están abiertos poder hacer la entrega, pero a pie o a través de bicicletas. En algún momento nos preguntaron por qué no hacer la distribución en un horario nocturno. Y bueno, como sabemos, la logística actualmente de las empresas, de los negocios, está organizada de cierta forma, pero no solo eso, desde luego también el abastecer en horario nocturno tiene sus ventajas porque podríamos decir que hay menos flujo de vehículos, pero también hay ciertos riesgos que hacen que esa operación pueda ser un poquito más problemática. Incluso, por ejemplo, los centros históricos están buscando que sean habitables, ¿no? Si tenemos espacios donde van a ser abastecidos, o sea, negocios que van a ser abastecidos, el ruido de las cajas, las botellas, al momento de que se están descargando y cargando, pues puede ser ya un motivo de quitar el incentivo, digamos, a los posibles residentes de esa zona. También consideramos que puede ser la posibilidad para el desarrollo de lo que serían proveedores de servicios logísticos omnicanal. Es decir, que empresas que puedan suministrar, abastecer de los diferentes productos a los diferentes negocios. Es decir, que ya no veamos empresas de las diferentes marcas, sino vehículos de las diferentes marcas, sino vehículos en donde ya están consolidados los diferentes productos y se hacen entregas a los negocios de la zona. Por otro lado, también es interesante a mediano plazo evaluar la posibilidad de utilizar los vehículos de transporte de personas para que también puedan ser utilizados en horarios de baja demanda, donde sea factible, desde luego, para transportar carga, es decir, que se vuelvan corredores de carga, donde se puedan mover esa carga a través de esos corredores. Tenemos un experimento que se hizo ya en Saint-Étienne, en Francia, y bueno, pensamos que podría ser factible en las grandes ciudades en México, puesto que tenemos estos vehículos biarticulados de transporte de personas, que si se solicita la renovación de flota considerando los parámetros de flexibilidad para que en algún momento pudieran mover mercancías, pues ¿por qué no? Podrían ser una solución. Otro aspecto que nos gustaría revisar en un futuro es la utilización del contenedor urbano. En Europa, se tiene un proyecto muy importante que se llama Modolushka, donde se tienen estos contenedores que funcionan como legos, ¿no? Y que son, pues digamos, apilables, son seguros, son estables y que permitirían hacer una operación más eficiente. Esto surge, digamos, una publicación interesante para que puedan consultar es la publicación del profesor Eric Valot y Benoît Montreuil, que publican este libro que se llama El Internet Físico, ¿no? Y es la lógica del Internet llevada a la logística. En fin, con esto termino mi presentación, no sin resaltar, desde luego, que este proyecto no hubiera sido posible sin la participación de los diferentes actores, de los cuales ustedes ven sus logos ahí en esta diapositiva. Definitivamente agradecemos a todos y cada uno de ellos por haber participado en este primer laboratorio viviente de logística urbana, que pensamos tiene grandes enseñanzas y desde luego mucho potencial para ser replicado en las diferentes ciudades, no solamente en México, creemos que a nivel América Latina. Muchas gracias, esto sería todo.